La edad de las personas que recibirán la dosis de la Sputnik no pueden ser superior a los 60 años, tampoco podrán recibirla aquellos que presenten ciertos problemas de salud, las mujeres embarazadas y los que hayan sufrido una enfermedad respiratoria en las últimas 2 semanas. Datos que nos van metiendo de lleno en el contacto que tenemos previsto para el día de hoy con un periodista desde Moscú, Yaensen Polimata, para hablar de la Sputnik V y esta arriesgada carrera de obstáculos de Rusia para vacunar masivamente a los ciudadanos. Esta es la intención, hablar desde el lugar con los protagonistas para saber qué está pasando en este momento con una situación tan trascendental a nivel mundial. Muy bien, los saludamos y le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde a Yaensen Polimata. ¿Cómo estás, Yaensen? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un gusto hablar con vosotros nuevamente. Igualmente. ¿Cuál es la sensación con respecto a la vacuna rusa allí en el mismo país, no? De alivio. Finalmente, ¿no? Finalmente salió con todos los peros y emperos, con todo lo que implica, con todos los riesgos, con todas las implicaciones políticas, las grietas que se van a armar, pero bueno, salió la vacuna y bueno, yo creo que eso es el principio de mirar para adelante y empezar a salir poco a poco de la crisis. Entonces yo diría que es muy positivo, ¿no? La mirada es positiva, aunque bueno, por supuesto hay algunas cosas también, ¿no? Son tan buenas, pero bueno, creo que en general es positiva. Y Yaensen, vos mencionaste riesgos. ¿Hay riesgos con las vacunas? Sí, porque la vacuna no está comprobada todavía. Una vacuna, un procedimiento científico para la generación de una vacuna lleva entre 2 y 10 años de investigación científica rígida, ¿no? Con intercambio de información entre laboratorios, con prueba y error, que es como funciona la medicina. Bueno, por cuestiones obvias de necesidad de urgencia sanitaria y además de crisis mundial, la vacuna tiene que ser aprobada un poco más o menos a fuerza, ¿no? De cierta forma también por eso la vacuna va a ser administrada con las personas que son grupo de riesgo, para que el riesgo que implica la vacuna per se minimice o sea inferior al riesgo que es para la gente del grupo de riesgo contraer el virus. Claro. ¿Todavía hay cierto tipo de sospecha al respecto, Yaensen? Sí, hubo en Inglaterra con la vacuna inglesa hubo algunas reacciones alérgicas, entonces bueno, se está recomendando precisamente, como habéis dicho en el informe, que las personas alérgicas, las mujeres embarazadas y algunas personas que por ahí no presenten las condiciones, no la tomen, ¿no? Las vacunas siempre pueden producir efectos secundarios. Hay riesgos. De todas formas, hasta ahora los resultados son bastante buenos, ¿no? La inmunidad ha sido positiva, la generación de anticuerpos ha existido, bueno, con más del 90% de aprobación de todas las vacunas. Hasta ahora ha sido positivo. Lo que pasa es que hay problemas a largo plazo que no se saben todavía. ¿Cómo se organiza la logística de distribución? ¿Es muy amplia a nivel mundial? ¿Cómo se está manejando eso? En Rusia empezó esta semana en Moscú, por el momento es gratuita y bueno, hay algunas clínicas solamente, son 70. Creo que seguramente va a haber un poco de desorganización, de desorden, hasta que se organice una logística, ¿no? El presidente Putin prometió hasta el fin de año 2 millones de vacunas para Rusia. Eso es bastante importante ese número. Entonces, bueno, se está ajustando eso en la ciudad de Moscú, que es la capital, y seguramente, bueno, en las próximas semanas eso se va ya a expandir a toda Rusia. Se hace en los centros de salud, en algunos hospitales que están, habilitados para ese fin. Las personas pueden inscribirse también y ofrecerse como voluntarios. Por el momento es gratuita y, bueno, son voluntarios. Y son por el voluntarios momento, con prioridades, ¿no? El personal de salud es prioridad absoluta. ¿El personal de salud estaría siendo entonces el prioritario para vacunarse en este momento? Exacto. ¿U otros grupos también? No, las personas mayores de 60, las personas que poseen algún tipo de patología preexistente, pero el personal de salud está en contacto con todas las demás personas del sistema, ¿no? Entonces, representa una persona, un individuo del personal de salud que se protege, digamos que, bueno, ya baja la propagación automáticamente. Entonces, bueno, desafortunadamente aquí juega un poco la matemática también, ¿no? Las matemáticas. Hay que barajar esta. Una de las ventajas podríamos decir que requiere solamente una refrigeración común, ¿no? Que en otros casos requeriría realmente algo llamativo en cuanto a la temperatura de refrigeración. ¿Podría determinarse esto como una ventaja de esta vacuna rusa? Por supuesto, es una excelente ventaja.
incluso competitiva, ¿no? Porque estamos hablando también de una competición increíble que están haciendo los países, porque hay muchas divisas involucradas, ¿no? Claro. Para los estados, y precisamente la vacuna rusa no tiene muchos problemas logísticos, porque se ambienta bien, se mantiene en las neveras comunes, no requiere esas temperaturas de menos 70 grados que algunas Celsius que algunas vacunas necesitan, o algunas otras vacunas que necesitan frascos muy pequeños, pero que no pueden estar más de 24 horas, en fin. La distribución y la logística es bastante sencilla. Es casi la de un freezer familiar común, la temperatura. Janssen, ¿la obligatoriedad o no de la vacuna? ¿Se habla de eso? ¿Cómo se ha planteado ese tema? En Rusia no se ha hablado, pero para decir honestamente, yo creo que no hubiera sido un sujeto de discusión, porque el gobierno en Rusia es muy centralizado, no existe espacio para las grietas cuando se trata de decisiones del Kremlin. Es una democracia centralizadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Joven, entonces el poder central tiene mucha autoridad, entonces yo creo que no hubiera sido un tema de discusión. Y por el momento, el ministro de Salud anunció que la vacuna es libre, es voluntaria, uno la va a tomar cuando quiere. Pero además, como la vacuna es joven, como la vacuna todavía no está comprobada, también, creo que de cierta forma es lo correcto, ¿no? Porque una vacuna para que sea obligatoria tiene que estar absolutamente comprobada científicamente, porque podría producirse un desastre, ¿no? Bien. ¿Serían 2 dosis también? Son 2 dosis, la vacuna rusa son 2 dosis exactamente. Lo que se está calculando ahora, más o menos los porcentajes en cada dosis, ¿no? Pero son 2 dosis. ¿Y cada cuánto tiempo se aplican? 2 semanas. A las 2 semanas, muy bien. 2 o 3 semanas más o menos, sí. Y Janssen, hay un dato... Creo que se está hablando en este momento, ¿no? Pero son 2 dosis. 2 dosis, perfecto. Los posibles escenarios respecto a si es efectiva o no es efectiva, y el impacto geopolítico que esto tendría para Rusia. ¿Se están imaginando esos escenarios? Todos imaginamos que va por un sendero que va a tener efectividad y demás, pero digo, ¿qué pasaría si no? Empiezo por lo político, ¿no? Por lo político. Políticamente estamos viviendo una situación muy, muy extraña en el mundo, porque la última vez que hemos visto un cambio político a nivel internacional fue cuando precisamente se derrumbó el muro de Berlín, que como consecuencia, en efecto dominó, terminó cayendo la Unión Soviética en el 92 y se terminó la hegemonía del capitalismo versus comunismo. El muro se cayó del lado del comunismo, obviamente. Y entonces, en esos años hubo el crecimiento de China con su estrategia de un país capitalista que al mismo tiempo no juega el juego democrático, ¿no? Entonces queda con lo mejor del capitalismo sin adherir al juego democrático a nivel político. Y entonces, ahora se impone de cierta forma, algunos especialistas en política están llamando de neocomunismo o un paracapitalismo, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente ese cuadro conviene a muchas empresas que son globales, por ejemplo, ¿no? Empresas e instituciones globales. Podría producirse una nueva orden mundial que sea más allá de lo nacional, o sea, poderes que sean supranacionales. Eso es el cuadro, si la pandemia no se frena, por ejemplo. En el caso que la pandemia se consiga controlar con la vacuna, por ejemplo, y con otras cuestiones, podríamos volver a los estados de neoliberalismo que veníamos teniendo en el mundo en los últimos 20 años, más o menos, ¿no? Que la Argentina lo tuvo su exponente máximo con el gobierno de Carlos Menem en la década de los 90. Esas serían las 2 posibilidades. Bien. Los cuadros más factibles si la vacuna funciona y si la vacuna no funciona a nivel político. Bien. Y en cuanto a los números de la producción de la vacuna, Janssen, ¿qué nos puedes contar? Esa es otra cuestión delicada también, porque una cosa es la tecnología, ¿no? Otra cosa es las instalaciones de producción y otra cosa son los insumos. Entonces, ese es el problema. En forma inmediata no hay insumos para tanta vacuna. Eso se tiene que producir y generar. Para el año que viene sí, posiblemente habrá insumos, pero por el momento no hay tantos insumos. Entonces, como estrategia para minimizar esa dificultad estratégica, Rusia decidió, por ejemplo, hacer acuerdos con otros países para que puedan producir localmente, incluso en América Latina, también con Argentina, con Brasil, con México, ¿no? Hay esa negociación de que pueden producir
de cierta forma, bueno, teniendo parte de la vacuna, pero que cada país pueda hacerse con su propia producción final, ¿no? Claro. Para paliar un poco eso. El dato pero hay dificultad con las cantidades. El dato político en Argentina y Aensen es que hoy habló el presidente Alberto Fernández y mencionó el acuerdo con Rusia, la vacunación de 300.000 personas antes de fin de año, 10 millones de personas vacunadas entre enero y febrero, que va a ser el primero en colocarse la vacuna rusa el en propio función presidente. a dar a verificar la autenticidad de la vacuna. Eso es un anuncio de hace minutos nada más aquí en la Argentina. Sí, pero el presidente Alberto Fernández había dicho que no la iba a aprobar, ¿no? Hace un tiempo, ¿os acordáis? Hoy sí. Hoy, cambio de opinión, acaba de decir parece. Él había dicho hace un tiempo que no iba a aprobarla. Sí. Bueno, Putin, por ejemplo, la aprobó en su propia hija, ¿no? Maduro también parece que su hijo la aprobó en Venezuela. Entonces, bueno, es una forma de legitimizar, de dar credibilidad a la vacuna. Alberto Fernández fue uno de los primeros que se contactó con Putin, personalmente le escribió una carta al día siguiente de la declaración de Putin de la vacuna rusa, Sputnik, y bueno, se predispuso a colaborar, a recibirla, a comprarla. Entonces, bueno, de cierta forma, las relaciones han sido siempre buenas con Rusia, con el gobierno de Fernández. Bien. Pero bueno, qué buena sorpresa que la va a aprobar. Gestos políticos que ojalá que ayuden a que todo se masifique rápido y tengamos la vacuna. Muy y a Aensen, gracias como siempre. Muy amable, muchas gracias. Un saludo. Saludos.